Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito, noticias del corazón y todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para enterarse de lo último, lo más jugoso, lo que está dando de qué hablar en todas las redes sociales y por supuesto, en el mundo de nuestras queridísimas estrellas turcas. Hoy prepárense porque vamos a destapar una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Sí, como lo leyeron en el título, hay bomba. Y la bomba involucra a dos de los nombres más importantes, más talentosos y, por qué no decirlo, más guapos de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en los próximos minutos porque vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor que ha surgido en torno a esta supuesta relación que, de ser cierta, sería simplemente épica. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones, de nuestros vídeos llenos de información exclusiva, de entrevistas, de análisis y por supuesto de mucho pero mucho chisme. Así que ya lo saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia de amantes del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. La noticia ha corrido como la pólvora. Can Yaman y Demet Özdemir, aparentemente, fueron vistos juntos en un evento sorpresa. Un evento que al principio parecía ser simplemente una reunión de amigos y colegas del mundo del entretenimiento, pero que al parecer, escondía algo mucho más interesante y romántico. ¿De qué evento estamos hablando exactamente? Pues bien, se trata de una fiesta privada organizada por un reconocido director de televisión turco para celebrar el final de las grabaciones de su última serie. Un evento al que por supuesto asistieron un sinnúmero de celebridades, pero donde la presencia de Can y Demet, y sobre todo, su comportamiento, no pasó desapercibido para los asistentes ni mucho menos para los paparazzi que siempre están al acecho. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa, mis queridos chismosos. Según fuentes cercanas a la pareja, o mejor dicho a la supuesta pareja, Can y Demet llegaron al evento por separado, intentando, aparentemente, no levantar sospechas. Sin embargo, una vez dentro, las cosas cambiaron radicalmente. Testigos afirman haberlos visto muy cercanos, riendo, conversando animadamente y, lo más importante, intercambiando miradas que, según algunos, destilaban complicidad y algo más que amistad. Pero, ¿de dónde surge este rumor de un posible romance entre Can y Demet? Pues bien, la historia se remonta a hace algunos años, cuando ambos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos en la pantalla era innegable, la conexión entre sus personajes, Sanem y Can, era palpable y traspasaba la pantalla. De hecho, muchos fans desde el principio soñaron con que esa química se trasladara a la vida real. Y aunque ambos siempre negaron cualquier tipo de relación romántica, los rumores nunca cesaron por completo. Ahora bien, después del final de Erkenci Kuş, tanto Can como Demet siguieron caminos separados, enfocándose en sus propios proyectos y aparentemente en sus propias vidas amorosas. Can, como todos sabemos, tuvo una relación bastante mediática con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, un romance que acaparó portadas de revistas y titulares de periódicos en todo el mundo, pero que lamentablemente llegó a su fin. Por su parte, Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que también fue ampliamente cubierta por la prensa. Sin embargo, ese matrimonio, para sorpresa de muchos, también terminó en divorcio hace apenas unos meses. Y es precisamente aquí donde la historia de Can y Demet vuelve a tomar fuerza. Ambos solteros, ambos exitosos, ambos con una química innegable, ¿podría ser este el momento perfecto para que el amor florezca entre ellos? La verdad es que por el momento todo son especulaciones y rumores. Ni Can ni Demet han confirmado ni negado la información. Sus representantes por su parte han optado por el silencio, alimentando aún más las habladurías. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? Pues bien, sabemos que Can y Demet son grandes amigos, que se admiran y se respetan mutuamente. Sabemos que tienen una conexión especial, producto de haber trabajado juntos en un proyecto que marcó un antes y un después en sus carreras. Y sabemos que el tiempo, el destino o lo que sea que quieran llamarle, los ha vuelto a cruzar en un momento de sus vidas en el que ambos se encuentran solteros y disponibles. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿hay algo más que amistad entre ellos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y a la que, lamentablemente, aún no tenemos una respuesta definitiva.
Las fotos que han circulado del evento muestran a Khan y Demet conversando y riendo juntos, pero nada que pueda considerarse una prueba irrefutable de un romance. Sin embargo, como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y la verdad es que en este caso, el humo es bastante denso. Muchos fans de ambos actores están celebrando la noticia y expresando su apoyo a la pareja en redes sociales. Con hashtags como @KhanDemetIsrael y @KhanDemLove, los fans están inundando Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de cariño y buenos deseos para Khan y Demet. Incluso algunos han comenzado a recordar los momentos más emblemáticos de la serie Erkencikus, reviviendo la magia y la química que existía entre sus personajes. Pero también hay quienes se muestran escépticos ante la noticia y consideran que todo se trata de un simple rumor. Algunos argumentan que Khan y Demet son solo buenos amigos y que su cercanía en el evento no significa necesariamente que haya algo más entre ellos. Otros, por su parte, señalan que la prensa rosa turca es conocida por exagerar y distorsionar la información, por lo que no se debe creer todo lo que se publica. En cualquier caso, lo cierto es que la noticia ha generado una gran expectación y ha puesto a Khan y Demet en el centro de la atención mediática. Los paparazzi están haciendo guardia frente a sus casas y los periodistas están tratando de obtener alguna declaración de sus representantes. La presión es alta y sin duda, ambos actores deben estar sintiendo el peso de las expectativas. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Qué implicaciones tendría una relación entre Khan y Demet? En primer lugar, sería un auténtico bombazo mediático. La pareja se convertiría en la comidilla de todos los medios de comunicación y su relación sería seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. En segundo lugar, podría revitalizar sus carreras profesionales. Ambos actores se beneficiarían de la atención mediática y podrían conseguir nuevos proyectos y contratos publicitarios. Y en tercer lugar, pero no menos importante, podría ser el inicio de una hermosa historia de amor. Khan y Demet son dos personas talentosas, guapas y exitosas que sin duda, tienen mucho que ofrecerse mutuamente. Pero también hay que tener en cuenta los posibles riesgos y desafíos que implicaría una relación entre ellos. La presión mediática podría ser abrumadora y afectar su privacidad y su bienestar emocional. Además, podrían surgir conflictos y desacuerdos debido a sus diferentes personalidades y estilos de vida. Y por supuesto, siempre existe el riesgo de que la relación no funcione y termine en una ruptura dolorosa. En definitiva, el futuro de Khan y Demet es incierto. Solo el tiempo dirá si los rumores de romance son ciertos y si ambos actores deciden darle una oportunidad al amor. Mientras tanto, nosotros, los chismosos de corazón, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada pista que pueda confirmar o desmentir la noticia. Y hablando de pistas, quiero compartir con ustedes una teoría que me ha parecido muy interesante. Algunos fans han notado que Khan y Demet han comenzado a seguirse nuevamente en redes sociales después de un tiempo de no hacerlo. ¿Podría ser esta una señal de que algo está pasando entre ellos? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? La verdad es que no lo sabemos, pero la posibilidad es intrigante. Además, algunos medios de comunicación han informado que Khan y Demet han sido vistos juntos en varias ocasiones en las últimas semanas, no solo en el evento del que hablamos al principio. Supuestamente han sido vistos cenando en restaurantes exclusivos, paseando por parques y disfrutando de la compañía del otro. Sin embargo, hasta el momento, no existen fotos ni vídeos que confirmen estas informaciones. Así que, como ven, el misterio continúa. La noticia de un posible romance entre Khan y Demet sigue siendo una incógnita. Pero lo que sí es cierto es que ha despertado la curiosidad y la ilusión de millones de fans en todo el mundo. Y nosotros, como buenos chismosos, seguiremos aquí, al pie del cañón, informándoles de cada novedad y analizando cada detalle. Y bien, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chisme y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. En resumen, hemos hablado de la bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, el supuesto romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado los rumores, las pistas, las teorías y las posibles implicaciones de esta relación. Y hemos llegado a la conclusión de que por el momento, todo sigue siendo una incógnita. Pero como siempre, seguiremos atentos a cada novedad para mantenerlos informados. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta gran familia de amantes del chisme.
Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Así que por favor, déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet están juntos? ¿Les gustaría que fueran pareja? ¿O creen que todo es un simple rumor? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.